Anatomía del alma, capítulo 19. Da'at, el santo templo. Moshe recibió la orden de construir el santuario en donde se revelaría sobre la tierra la presencia divina de Dios. Mira, le dijo Dios, yo he llamado a Betzalel, yo le he dotado con un espíritu divino, con Jochma, sabiduría, Tebuná, comprensión y con Da'at, conocimiento. Shemot 31:2-3. Rashi define a Da'at como Ruach HaKodesh, inspiración divina. Cuando los poderes de Jochma y de Binah se combinan, se obtiene Da'at, conocimiento, y se construye un santuario. Esto también puede lograrse a nivel individual. Toda persona es capaz de construirse a sí misma como un santo templo en el cual pueda manifestarse el Ruach HaKodesh. Así enseñó el Rebbe Nachman en Likutei Moharan 1.13.1. Adquirir Da'at es comparable a la construcción del Santo Templo, mientras que la ausencia de Da'at corresponde a su destrucción. Por ende, el objetivo del hombre debe de ser buscar Da'at y construir su propio y personal santuario de espiritualidad, en donde pueda revelarse la divinidad. Como hemos visto en el capítulo 14, Da'at es la manifestación externa de Keter. Es una cuasi sefirá que debe de ser formada mediante la confluencia de Jochma y Binah. De hecho, la principal rectificación de todo lo dañado en este mundo proviene de la construcción del intelecto, de Da'at. El Rabbi Natán explica que la razón principal de esto radica en el pecado de Adán al comer del Etz Hada'at, el árbol del conocimiento del bien y del mal, dado que el daño que él generó con ese pecado se produjo en el ámbito de Da'at. También su rectificación debe de provenir de Da'at. Da'at, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Enseña el Rebbe Nachman. Jochma es el intelecto potencial, Binah es el intelecto lógico, Da'at es la sabiduría adquirida. El Likutei Moharan 1.55.1. Jochma es la primera revelación del intelecto, es el intelecto potencial, pues aún se encuentra indiferenciado. Binah es el proceso de pensamiento lógico, a través del cual se manifiesta Jochma. Finalmente, cuando aquello que ha sido absorbido y comprendido puede ser aplicado en un nivel práctico, uno ha alcanzado Da'at. Esto puede comprenderse mejor recordando que Da'at es un paralelo del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Todo lo procesado por el cerebro se manifiesta en la respuesta del cuerpo frente a la dirección del cerebro. La médula espinal, siendo una extensión del bulbo raquídeo, refleja la capacidad de Da'at de recibir de Jochma y Binah, como hemos visto. Jochma representa el pasado, mientras que Binah representa el futuro. Da'at es la fuerza del presente, el aquí y ahora, donde interactuamos con las fuerzas que nos rodean. Como tal, es sólo a través de Da'at que podemos verdaderamente llegar a ser conscientes de la divinidad que nos rodea y nos conforma. Para aprender cómo llegar a ser conscientes de la espiritualidad a través de Da'at, recordemos que en la estructura de la Sefirot, Jochma se encuentra del lado derecho y Binah del lado izquierdo. Los dos lados, derecho e izquierdo, corresponden respectivamente a Hasadín, bondad, y Geburot, juicios. Anteriormente explicamos en el capítulo 14 que Jochma, que es el aspecto masculino, se une con Binah, el aspecto femenino, para crear Da'at. La combinación de Jochma y Binah es crucial para el funcionamiento del Da'at. A nivel práctico, si intentamos estructurar nuestras vidas solo con la bondad, nos sentiremos abrumados e incapacitados para funcionar. Si tratáramos de vivir con una vida regida puramente por el juicio, no podríamos existir, pues toda mínima desviación de las responsabilidades demandaría un grave castigo. Así, el equilibrio entre la bondad y el juicio es algo crucial para una existencia sana. De la misma manera, alcanzar la mezcla perfecta de amor y de respeto a Dios, Gesed y Geburah,
es equivalente a alcanzar su conocimiento. El amor nos permite entregarnos de manera irrestricta, mientras que el respeto nos ayuda a mantener la distancia apropiada necesaria para servir a uno tan exaltado como Dios. Da'at crea también un equilibrio saludable en las relaciones humanas. Da'at representa la compasión, estado en la cual la bondad y la restricción son ejercidas de manera simultánea. Un ejemplo de esta combinación puede verse claramente en la manera sabia de disciplinar a un niño. Un padre puede castigar duramente a su hijo para descargar su propia ira, o puede evitar castigarlo por temor a generar un mayor antagonismo. Cualquiera de estos comportamientos va en detrimento del niño. La disciplina administrada en forma ordenada puede ser empleada de manera tal que el niño comprenda cuál es el comportamiento inaceptable y cómo debe de comportarse en el futuro. La restricción es utilizada en su forma de castigo, pero combinada con el amor al niño. Esta es la verdadera compasión, la compasión creada mediante Da'at. Ayé y Meló, esperanza sin desesperar. El conocimiento de que la mezcla entre las fuerzas opuestas Gesed y Geburá es algo necesario para mantener la creación puede ayudarnos a comprender cómo la divinidad está presente en este denso planeta material. El principio básico de la existencia es que Dios permea toda la creación, desde los niveles más elevados hasta los más bajos. Por un lado, cuando más elevado sea el nivel al que la persona ascienda, más grande será la revelación de divinidad que experimente y más será atraída hacia lo espiritual. Por lo tanto, en los niveles inferiores de existencia, la presencia de Dios se hace cada vez más oculta, hasta que el más bajo de los niveles da la sensación de que Él no existe, Dios no lo permita. La cuestión que nos enfrenta entonces es, considerando el denso mundo material en el cual vivimos, ¿cómo podemos, siendo meros seres humanos, tener la esperanza de experimentar a Dios? Enseña el Rebbe Nachman, existe un nivel en el cual la revelación de la grandeza del Santo bendito sea Él es tan elevada que no podemos ni siquiera comenzar a comprenderla. Este es el nivel de Aye Makon Kebodó. ¿Dónde está el lugar de su gloria? Ni siquiera los sadiquín pueden comprender Makon Kebodó, el lugar de su gloria, pues cuanto más alto ascienden, más perciben la grandeza del Santo bendito sea, en contraste a su propia insignificancia. Lo único que les guarda es la pregunta, ¿ayé? En el lado opuesto de la escala se encuentran los peores pecadores, aquellos que están tan distantes de la espiritualidad que parece como si no tuvieran conexión alguna con el Santo bendito sea. ¿Cómo pueden ellos comenzar alguna vez a buscarlo? Para poder progresar deben de comprender que la tremenda y gran misericordia del Santo bendito sea se extiende desde los niveles más elevados hasta este mundo material. De esta manera el Santo bendito sea sostiene el mundo y Meló Kol Haaretz Kebodó. El mundo entero está lleno de su gloria. Yeshayahu 6:3. Se sigue entonces que, pese a la tremenda grandeza del Santo bendito sea, siempre podemos encontrarlo, pues Él está en todas partes. En cada generación existe un sadik tan grande que puede comprender ambos conceptos, el de Ayé y el de Meló. Él puede mostrarle a la persona que busca la espiritualidad que, no importa cuánto haya logrado, aún no ha comenzado a comprender siquiera la esencia del Santo bendito sea. Al mismo tiempo, puede mostrarle a la persona más alejada de la espiritualidad que el Santo bendito sea se encuentra justo a su lado, accesible en todo momento. Likutei Moharán 177. Vemos que los conceptos de Ayé y Meló
representan dos extremos opuestos del espectro. Uno indica un constante estado de anhelo y cuestionamiento. ¿Cuándo llegaré al objetivo? El otro está tipificado por el sentimiento de incapacidad para encontrar a Dios y de no ser digno de acercarse a la santidad, por lo que se le debe demostrar que el mundo está lleno de su gloria. Parecería que, lógicamente, ambos no pueden coexistir. Ostensiblemente, aquel está inclinado hacia lo espiritual, se encuentra lejos de lo material, y aquel hundido en lo material nunca busca lo espiritual. Aún así es interesante notar que todos experimentamos estos extremos en la vida diaria. Comúnmente fluctuamos entre la esperanza y la desesperación. También somos conscientes de las consecuencias de pensar que hemos llegado o de perder las esperanzas de ser capaces de volver a comenzar. Da'at es el puente entre estos dos extremos. Con Da'at siempre podemos encontrar a Dios allí donde estemos, incluso en el más bajo de los abismos, podemos encontrar solaz en la conciencia de su cercanía, al tiempo de ser conscientes de la distancia que nos separa de él. Un sadik es alguien que ha perfeccionado su da'at, siendo entonces capaz de comprender ambos conceptos y de entrelazarlos, comprendiéndolos como uno solo. Su movimiento entre los mundos superiores e inferiores es tan natural como pasar de una habitación a otra, debido a que ha unido dos aparentes opuestos dentro de sí mismo. Es capaz de iluminar el Da'at de los demás, de modo que todo aquel que acepte su guía será capaz de percibir a Dios a su propio nivel. Las tres divisiones. Una persona no peca a no ser que haya sido poseída por un espíritu de locura. Sotá 2a. Enseña el Rebbe Nachman, Da'at indica un lazo y una unión, tal como está escrito en Bereshit 4.1. Adán conoció Yadá a su esposa Eva. La unión puede tomar dos formas. Una unión sagrada es unirse a los Sadiquín, a la Torá y al Santo bendito sea. Tal unión proviene de un da'at de santidad. Las uniones pecaminosas, por otro lado, provienen de un da'at dañado. Likutei Moharan 1.43. Hemos visto que el cerebro se divide en tres secciones principales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esta división corresponde a la capacidad de la mente de compartimentar la información y analizarla antes de llegar a conclusiones lógicas. De acuerdo con el Rebbe Nachman, este proceso en tres etapas: compartimentado, análisis y toma de decisión final, demuestra la capacidad de la mente para determinar divisiones y proteger a la persona contra el pecado, en especial contra los pecados de inmoralidad. Las divisiones del cerebro corresponden a Jochma, Binah y Da'at, tal cual hemos explicado. Si uno enfoca su mente hacia el logro de una mayor espiritualidad, se dirige entonces hacia la santidad, la unión interior. La mezcla de sabiduría y comprensión crea entonces un Da'at de santidad, un santuario donde puede revelarse la divinidad. Pero si la persona se aleja de la santidad mediante falsas creencias o dilapidando la energía mental en pensamientos inmorales o pecaminosos, daña su capacidad para alcanzar un da'at de santidad. Las divisiones en la mente se fragmentan, la sabiduría Jochma se disipa y la lógica Binah abandona a la persona. De hecho, enseña el Ari que sólo las fuerzas de santidad poseen Da'at, mientras que las fuerzas del mal existen sin Da'at. Enseña el Zohar 295a, las fuerzas del mal, comienzan como una unidad, pero concluyen separadas. La unidad no puede durar dentro del ámbito del mal, pues no hay posibilidad de unión entre el amor y el temor, la bondad y la restricción. No es posible alcanzar Da'at.
esa mezcla beneficiosa que da como resultado la compasión. Al dañarse Da'at disminuye la compasión y la bondad es reemplazada por la crueldad. La gente en este estado se vuelve insensible a los sentimientos de los demás y negligente hacia la propiedad. El daño y el abuso se vuelven cosa de todos los días. Peor aún, la compasión se encuentra totalmente desubicada, de modo que la piedad se malgasta aplicándola sobre los indignos. Likutei Moharán 282. Cuando reina la inmoralidad, Da'at se daña. El sentido de la compasión se oscurece. Ahora se muestra compasión hacia los criminales, terroristas, asesinos, violadores y demás, mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley temen por sus vidas e individuos que no lo merecen sufren restricciones injustificadas. Algunos muestran una excesiva preocupación por la vida silvestre, mientras que la humanidad languidece en la pobreza. Es por esta razón que Elohim creó al hombre con un triunvirato plantado firmemente dentro de su mente, Jochma, Binah y Da'at, al buscar unificar la bondad de Jochma con la restricción de Binah. La persona puede desarrollar un Da'at bien formado y saber cómo construir y crear con moderación para su propio beneficio y para beneficio de la humanidad como un todo. Dios le dio al hombre la oportunidad de construir divisiones sólidas en su mente, cultivando así su Da'at. Al crecer este Da'at, estas divisiones actúan como barreras contra los malos pensamientos, de modo que la persona puede eliminar todo pensamiento o acción inmoral antes de que tenga la posibilidad de establecerse dentro de su mente. Si llega a caer presa de un pensamiento inmoral, puede recuperar fuerzas con la ayuda de estas divisiones y luchar contra la inmoralidad, incluso antes de que se transforme en una palabra hablada o en una acción. La persona tiene la posibilidad de analizar y categorizar el pensamiento y decidir entonces qué hacer con él, eliminarlo o dejar que se manifieste como acción o palabra. Al superar así los pensamientos inmorales, la persona rectifica su Da'at y alcanza un Da'at todavía mayor. Aquel que ha alcanzado este estado puede irradiar amor y bondad de la manera apropiada para beneficio de la humanidad. El Rebbe Nachman sugiere el estudio de la Torá como ayuda para superar las tendencias inmorales. La Torá es llamada Da'at. Con Da'at uno puede anular todas las malas características y en especial la inmoralidad. Likutei Moharán 1.36.2. El árbol del conocimiento, el bien y el mal. Hemos visto la importancia del intelecto, en especial en su aspecto de edad, tal cual se relaciona con nuestra capacidad para funcionar como un pueblo santo en este mundo. Consideremos ahora la influencia que ejerce, tanto positiva como negativa. Enseña el Rebbe Nachman, Da'at es llamado así cuando mediante él uno llega a reconocer al santo bendito sea. Likutei Moharán 2.7.4. Da'at corresponde a la paz, mientras que la controversia indica una forma restringida de Da'at. Likutei Moharán 1.56.8. Se requiere del estudio de la Torá para alcanzar el estatus de hombre. Bamidbar 19.14, Berajot 43b. Esto se debe a que la Torá se adquiere en tres etapas. Estudiar Torá, que corresponde a Jochma, comprender el estudio, que corresponde a Binah, y manejar el tema, que es equivalente a Da'at. Los aspectos principales del intelecto, Jochma y Binah, pues Da'at resulta de su confluencia, corresponden a las dos primeras letras del tetragramatón, Yud y Hei. Ambas, Yud y Hei, suman juntas el valor de 15, y dado que Yud y Hei pueden expandirse de tres maneras diferentes,
3 veces 15 es igual a 45, que es el valor equivalente de Adam, hombre. Likutei Moharan 1:101. Da'at incluye la verdadera alegría del mundo que viene. Puedes experimentar el gusto de Da'at aún en este mundo mediante el estudio de la halajá, de los códigos. Cada ley aprendida de los códigos te da un nuevo elemento de Da'at. Likutei Moharan 2:2:2. Cuando tu Da'at está completo, tu alma puede desarrollarse. De manera inversa, si tu Da'at está dañado, se dice que eres estéril, incapaz de desarrollar y producir descendencia. Estéril en hebreo es lin leja, relacionado a la palabra melaj, sal, es decir, amargura. Así como la sal hace que una persona sienta sed, también el alma siente sed de espiritualidad, y esta sed corresponde al sufrimiento. Puedes aliviar esta sed con ideas originales de Torah. Likutei Moharan 1.65.5. Lograr Da'at para uno solo no es suficiente. La persona debe transmitirles Da'at a los demás, de modo que incluso luego de la muerte pueda vivir a través del Da'at que dejó tras de sí en este mundo. Esto puede lograrse a través de los propios hijos, quienes son creados de la simiente que se originó en los Mujín. También puede lograrse enseñándoles la Torá a los demás. Likutei Moharan 2.7.4. Da'at es comparado a la luz del día. Alguien que alcanza una fe completa en el Santo bendito sea, alcanza Da'at. Entonces incluso sus noches brillan como el día. Likutei Alajot Birkot Hashahar 5.28. El hombre se distingue por su Da'at, por su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Likutei Moharan 2.7.2. Aquel que estudia Torah sin Da'at, sin aplicar este conocimiento, es comparado con Labán, quien solo recurría al engaño. Tal persona utiliza su Da'at para engañar a los demás y crear controversias. Likutei Moharan 1.12.1. Aquel que carece de Da'at debe trabajar muy duro para ganarse el sustento. Cuanto más Da'at le falte, más deberá trabajar. El maná, que fue el alimento de los israelitas en el desierto, alude a un gran Da'at, de modo que si uno posee Da'at, su sustento será más fácil. Likutei Moharan 1.56.6. La vida se experimenta a través del intelecto. Si una persona no hace uso apropiado de su intelecto, es considerada como si estuviese dormida en vida. Este sueño proviene de un comer inapropiado. Likutei Moharan 1.66. La verdadera pobreza es la de la mente. Likutei Moharan 2.7.3. Cuando el Da'at de la persona excede su capacidad de dominar ese Da'at, entonces ese intelecto crea herejías. La capacidad de la persona para controlar su intelecto está en relación directa con sus buenas acciones. Likutei Moharan 1.55.6. Todo dolor, sufrimiento e incluso exilio son resultados de una falta de Da'at. Likutei Moharan 1.21.12. El Rebbe Nachman ofrece también sugerencias para ayudar a rectificar y desarrollar nuestro Da'at. El intelecto es imperfecto, sin un correspondiente apego a los tzadikim. Para que el intelecto alcance un grado de plenitud, debe ser puro. Los tzadikim que son puros ayudan a alcanzar pureza de mente. Likutei Moharan 1.211. La Tierra Santa tiene el poder de purificar la mente. Likutei Moharan 1.44. La alegría eleva la mente. Likutei Moharan 1.89. El conducirse con honestidad en los negocios permite orar con una mente pura. Likutei Moharan 1.93.2. Los tres Mojín corresponden a las tres festividades. Observar las tres fiestas
puede rectificar los mojín. Likutei Moharan 2.1.5. Enfermedad mental. Los psiquiatras y los psicólogos se ven presionados para mantenerse al día con los nuevos desarrollos en el campo de la salud mental. Nuevos tipos de neurosis parecen estar apareciendo en un ritmo alarmante y constantemente se descubren nuevos desórdenes mentales. La profesión médica es incapaz de explicar este fenómeno. Aún no se han presentado soluciones concretas y en el ínterin se distribuyen libremente todo tipo de drogas para compensar nuestra falta de comprensión de la raíz del problema. Un círculo vicioso puede iniciarse, por ejemplo, cuando un pequeño desorden requiere medicación. El vademecum médico de drogas y remedios muestra claramente cómo cada tipo de medicamento presenta sus propios efectos secundarios, lo que lleva a otros problemas sobre los cuales es necesaria la aplicación de diferentes drogas. Desafortunadamente, una gran porción de la humanidad sufre desórdenes mentales y emocionales, algunos de los cuales son considerados hereditarios, mientras que otros son vistos como resultado de las circunstancias de la vida. Pueda Dios enviarles a todos una cura completa. Así como la fisiología del hombre es un paralelo de su estructura espiritual, de la misma manera la salud mental es un espejo de la salud espiritual. Hemos visto que Keter indica esperar y paciencia, capítulo 16. La mente debe de tener un monitor que le diga, ahora no es el momento, espera, sé paciente, no puedes tener todo lo que quieres ahora mismo, podrás complementar tus deseos en algún momento en el futuro, pero no ahora. Debes aprender a ser paciente, ahora debes trabajar duro y tratar de mejorar. Vive tu vida con plenitud en el presente. A medida que tu vida se desarrolle, serás capaz de alcanzar tus objetivos. Aquí yace la clave para virtualmente todos los desórdenes mentales. Cuando se daña el Keter de una persona, también se daña su capacidad de crear un marco dentro del cual su estado mental y emocional pueda crecer y prosperar, y como resultado abundan las anormalidades. Vemos, por tanto, que muchos desórdenes se encuentran asociados con tendencias compulsivas, tales como desórdenes bipolares, maníaco-depresivos, u obsesivo-compulsivos, más aún, todas las pasiones, obsesión con pensamientos inmorales, obsesión con el trabajo, comer compulsivamente, etc. Aunque reconocidos comúnmente como desórdenes, están de hecho asociados con impulsos no controlados, como enseña el Talmud en Pesajín 66b. La ira produce una pérdida del intelecto. La ira denota una falta de paciencia. El motivo de esta pérdida de intelecto es que la falta de paciencia refleja un daño al nivel de Keter, y cuando Keter está dañado, la mente sufre. Además, hemos visto que un daño en Keter lleva a Karet, separación, y es responsable de los desórdenes de alimentación, tales como las diferentes psicosis. Hemos visto en el capítulo 16 que Keter, voluntad, se relaciona con el poder de libertad de elección del hombre. El hombre tiene la capacidad de elegir y de actuar sin la mínima compulsión. Sus decisiones pueden ser tomadas completamente independientes de toda consideración externa. El hombre puede ser transformado en un ser verdaderamente responsable, empleando la paciencia y la sabiduría para saber lo que debe y lo que no debe de hacer, como la clave para vivir una vida normal. Pero el hombre moderno está sujeto a presiones tanto internas como externas, pasiones tales como nunca se presentaron en las décadas pasadas. En lugar de aceptar y encarar la prueba moral moderna,
y enfrentar la dura realidad, muchos han perdido la paciencia y han elegido el camino fácil, abandonar la responsabilidad espiritual. En vez de esperar el momento apropiado, la gente se siente en general compelida a actuar de cierta manera, a impulsar una idea en particular o a forzar un tema dado. Aquel que vacila pierde, dice el refrán, por lo que uno generalmente siente que debe hacer algo: comprar, correr, jugar, adquirir, tener, etcétera. Compulsión, no paciencia, es el imperativo del día. Más aún, en lugar de admitir simplemente haberse equivocado, la gente se enreda en la justificación de sus acciones. Con este comportamiento evaden la responsabilidad de sí mismos, de sus acciones y del medio. No hace mucho era estilo de los analistas tratar de hacer que la gente se sintiera bien consigo misma, una idea noble. Una idea que el Rebbe Nachman enseñó hace 200 años. Sin embargo, este consejo era dado a expensas del sentimiento básico de responsabilidad. La frase prevaleciente era: mientras yo me sienta bien, no importa lo que haga o lo que suceda a mi alrededor. Gracias a Dios, esta escuela de pensamiento está declinando, pues en términos generales no ha conducido a la salud mental, sino más bien a una grave forma de enfermedad mental, mientras que aquellos cercanos al que buscó tal equivocada autosatisfacción fueron los que más sufrieron. Y remedios sugeridos. La responsabilidad es la clave para una vida madura. Esto implica responsabilidad no solo con respecto a las propias acciones, sino también a los propios pensamientos. Así como las acciones de una persona tienen un efecto visible sobre su ambiente, de la misma manera sus pensamientos tienen un efecto sobre sí misma y su carácter, aunque no necesariamente evidente de inmediato. El individuo responsable es aquel cuyo sentido de la responsabilidad se encuentra fuertemente arraigado en su carácter, como enseña el Talmud en Sanedrín 37a. Cada persona debe decir: el mundo fue creado para mí. El Rebbe Nachman explica que esto significa, Likutei Moharan 1.1.5, yo soy responsable de hacer que el mundo sea un lugar mejor. Enseña el Talmud, Sotá 2a, una persona no peca a no ser que haya sido poseída por un espíritu de locura. Este espíritu de locura es una compulsión interna que nos empuja hacia el desequilibrio y nos hace hacer cosas que no habríamos hecho si nuestras mentes hubieran estado centradas como es debido. Para superar esta compulsión debemos observar nuestras acciones con calma y en forma objetiva. Si nos damos cuenta de que hicimos algo malo, nuestra primera respuesta debe de ser superar el instinto natural de negar y justificar esta acción. En este sentido, la salud mental puede definirse como la capacidad de distinguir entre yo mismo y mis acciones. Solo cuando equivocamos nuestras responsabilidades dejando que nuestras acciones pasen inadvertidas, el espíritu de locura comienza a tomar residencia dentro de nosotros. Cuanto más bajo nos dejemos caer, más nos acostumbraremos a hacerlo. Por supuesto, Elohim creó en nosotros las capacidades y las oportunidades para elegir la vida y por tanto librarnos de todas las compulsiones internas. Pero hasta que podamos comprender cuán valiosas son estas oportunidades, cada pecado que cometamos permitirá que entre y resida mucha más locura. Esto ocurre especialmente con de los pecados relacionados con la inmoralidad, dado que la simiente del hombre se origina en su intelecto. Todo acto que involucre la pérdida de la simiente es de hecho una pérdida del propio intelecto. Escribe el Rabí Natán que la mayor parte de la gente se permite excentricidades que son obviamente locuras. Esto se debe
no se han hecho responsables y no se han arrepentido de sus transgresiones del pasado, tal como puede comprenderse del pasaje talmúdico citado más arriba. Con el tiempo, la persona puede llegar a un estado de absoluta locura con solo un mínimo de intelecto. El Rabí Natán apunta que siendo así, la mayor parte de la gente puede ser clasificada de lunática. Sin embargo, debemos comprender que el intelecto es tan poderoso que hasta una mínima porción es suficiente para contrarrestar toda la necedad que uno puede haber generado en sí mismo, incluso aquellas personas a quienes solo les queda un mínimo vestigio del intelecto, aún poseen la libertad de elección y pueden inmediatamente en cualquier momento alterar su forma de vida y vivir una vida normal, libre de transgresiones y culpas. Likutei Alajot, Netilat Yadayim, Li Seudah 6:37. Escribe el Rebbe Nachman: cuando despierta el sentido del bien inherente a la persona, esto la ayuda a salir de la locura en la cual se encuentra aprisionada, permitiéndose rectificar su mente. Likutei Moharan 1:17-8. Enseña el Rebbe Nachman que la caridad es juicio. Likutei Moharan 1:2-4. Aquel a quien se acerca a alguien pidiendo caridad se enfrenta con la necesidad de tomar decisiones. Debe decidir: ¿esta causa es digna? ¿Qué y cuánto debo dar? Y además, así, dar caridad se asemeja a emitir un juicio. De esta manera, dar caridad ayuda a la persona a obtener da'at y a rectificar su mente. Enseña el Talmud, Berajot 33a, está prohibido mostrar piedad a uno que carece de da'at, pero en otro lado afirma, Shabbat 151b, todo aquel que muestre compasión por los demás recibirá compasión del cielo. Si uno carece de da'at, ¿cómo puede el cielo tenerle piedad? Si esto está prohibido, la respuesta es que alguien que ha dado caridad ha mostrado compasión a los demás. De esta manera se ha vuelto digno de obtener da'at y merece la compasión del cielo. Al obtener da'at, está protegido del pecado, dado que una persona no peca a no ser que haya sido poseída por un espíritu de locura. Sotá 2a, Likutei Moharan 1:116. Así la caridad protege al propio da'at, y con el da'at intacto uno está protegido del pecado. Depresión y alegría. Enseña el Rebbe Nachman: la única razón por la cual la gente está distante del Santo bendito sea y no está interesada en la espiritualidad es que no tiene Ishub Hada'at, calma mental, serenidad de la mente. Cuando la persona está deprimida, no puede controlar su mente lo suficiente como para alcanzar esa serenidad. Por tanto, se debe siempre buscar la alegría. Likutei Moharan 2:10. Cuando una persona tiene Ishuv Hada'at, su mente puede permanecer centrada en lo espiritual. Es capaz de dejar de lado los montones de información a los cuales se ve expuesta y centrarse en el conocimiento que la ayudará a alcanzar su objetivo. Hemos visto que Keter es el mesader u meyashev del intelecto. Mesader significa aquello que pone en orden, mientras que meyashev significa aquello que establece. Capítulo 16. En este sentido, Ishuv Hada'at significa establecer el propio da'at. Motivarse a establecer la propia mente permite conectar da'at con Keter, es decir, con lo espiritual. En la lección citada más arriba, el Rebbe Nachman enseña que la rutina diaria de la vida aleja automáticamente a las personas de la espiritualidad. Las necesidades materiales, incluso la más mínima, tienden a distraernos, impidiendo que nos concentremos en nuestros objetivos, especialmente cuando estos son espirituales. Si examináramos a diario
nuestro progreso espiritual y reflexionáramos sobre la vitalidad y la viabilidad de nuestros objetivos, estaríamos más seguros de su valía y podríamos buscar Da'at con mayor efectividad. El problema es que en general la capacidad de la gente para concentrarse en los temas importantes de la vida es intermitente. En el mejor de los casos, la gente se ve abrumada por lo que percibe con la inmensidad de sus dificultades. En lugar de sentir una serena satisfacción y contento, son propensos a la depresión. La depresión es uno de los medios más efectivos que tiene la mala inclinación para impedir que nos concentremos en nuestros objetivos y así el ciclo se refuerza a sí mismo. El Rebbe Nachman asocia este estado mental con el exilio. Está escrito con respecto a la redención, Yeshayahu 55:12, dejarán el exilio la alegría indica libertad. La calma mental nos lleva hacia la alegría, la que libera a su vez nuestra mente. La alegría restaura nuestra capacidad para dirigir nuestras vidas hacia el objetivo más elevado, el objetivo de la redención. La depresión, por otro lado, está asociada con el exilio y la esclavitud. Afirma la Mishnah en el Pirkei Avot 4:1, ¿quién es rico? Aquel que se alegra con su porción. El sendero hacia la verdadera plenitud en la vida es alegrarse con la propia porción. Esta porción no está necesariamente conformada por los objetos tangibles que poseemos en algún momento en particular. Tiene más que ver con lo que nos es realmente importante, lo que verdaderamente importa, comenzando con una apreciación del hecho de estar vivos. Es el descubrimiento de quiénes somos y la alegría de saber por qué nacimos. Es la capacidad de descubrir y desarrollar nuestro potencial, lo que el Rebbe Nachman llama los puntos buenos dentro de nosotros. ¿Quién es rico? Aquel que sabe ver y apreciar el bien, aquel que sabe mantener un punto de vista positivo en la vida. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, pero si uno se esfuerza, alcanzará entonces la alegría y una vida de felicidad y de contento. Abriendo el mar. Durante el Éxodo, Moisés utilizó su vara para abrir el mar. Durante la redención final, la pluma abrirá el mar de sabiduría. Tikunei Zohar número 21, página 43a. Como hemos visto, Adán fue creado para alcanzar un estado de perfección, pero perdió esta posibilidad al comer del Etz Hadaat, el árbol del conocimiento, y descender así al ámbito del mal. Este descenso tuvo como objetivo el ascenso final. Al descender, primero es posible no solo recuperar aquello que fue perdido, sino alcanzar un nivel superior. En este sentido, no es por casualidad que el descenso fue causado por un daño en el Da'at y que como resultado el Da'at mismo salió al exilio, es decir, el verdadero Da'at es ahora muy difícil de alcanzar. Recién cuando llegue Mashiach, Da'at será redimido, pues entonces en Yeshayahu 11:9 la tierra estará llena del Da'at, conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Como parte de su papel cósmico en la rectificación del pecado de Adán, la misión del pueblo judío consiste en redimir a Da'at de su exilio, reparando el daño. El paradigma de esta misión es la redención de los judíos del exilio en Egipto. Este exilio fue un descenso necesario que tuvo como propósito preparar a Israel para ascender al Sinaí y entrar finalmente a la Tierra Santa y construir el templo, todos aspectos de un Da'at santo y rectificado. Solo mediante la fuerza y el mérito de Moshe pudieron los judíos dejar el exilio en Egipto, pues, tal como escribe el Ari, Moshe corresponde a Da'at, Etzhaim 32:1. Como tal, su misión fue llevar a Israel hacia la Tierra Santa para efectuar
la rectificación final del Da'at. Desafortunadamente, aunque Moshe logró una gran rectificación, no fue capaz de completar su misión. El motivo constituye uno de los más profundos misterios de la Torá. Ostensiblemente, los pecados de Israel descalificaron a sus integrantes para entrar a la Tierra Santa con Moshe. Esto ciertamente es verdadero, pero las razones más profundas no están escritas como para que todos puedan apreciarlas. Baste con decir que durante esos cruciales 40 años en el desierto, Moshe y los hijos de Israel plantaron las semillas de la redención futura. Allí fueron elevados a los niveles más altos de la visión profética. Allí presenciaron milagros y llegaron a comprender el plan que Dios tiene para Israel y para toda la humanidad. Si bien trataron con todo su ser traer la redención final, comprendieron que aún no había llegado el momento. Su tarea era preparar la tierra, plantar las semillas para las generaciones posteriores. Realizarán la cosecha. En su mérito, Dios planeó milagros y maravillas más grandes aún que aquellos experimentados por el pueblo judío al cruzar el Mar Rojo. Cuando Israel partió de Egipto, el Mar Rojo se plantó en su camino y les impidió entrar directamente a la tierra prometida. También en nuestros días hay un mar que obstruye nuestra capacidad para retornar a la espiritualidad de la Tierra Santa. Este mar es el mar de la sabiduría ajena y de las falsas creencias, un Da'at impuro y dañado, que nos bombardea a diario, nos impide ver la divinidad que se encuentra en todas partes. Para ayudarnos a superar este obstáculo, Dios está en el proceso de abrir el mar de la sabiduría, develando los misterios de la Torá que se encuentran en la Kabbalah, de modo que su presencia pueda revelarse en el mundo. El Zohar, los escritos del Ari y las enseñanzas de los verdaderos Sadiquín que representan a Moshe contienen los más profundos misterios de la Torá. Estas enseñanzas son parte de los aspectos ocultos de la Torá que serán revelados en los días de Mashiach. Su raíz está en el nivel de Keter, el nivel más exaltado del conocimiento de Dios que pueda ser alcanzado en el mundo. Zohar 3, 152a. El Rabí Natán explica que todo esto se encuentra aludido en el concepto de la pluma, mencionada más arriba en la cita del Tikunei Zohar. La pluma representa la escritura y el registro de las enseñanzas de Torá que revelan la divinidad. Así como la vara de Moshe fue utilizada para abrir el Mar Rojo, esta pluma es utilizada para abrir el mar de sabiduría. Los sadiquín que revelan estas enseñanzas de Torá están constantemente dedicados a separar el mar de sabiduría para revelar la presencia de Dios en este mundo. A medida que se difunden estas enseñanzas, más gente que se vuelve hacia la espiritualidad y el mar de la falsa creencia se abre cada vez más. Cada vez más gente lo cruza y eventualmente el verdadero Da'at y la buena voluntad alcanzarán un triunfo absoluto. Mashiach llegará y revelará la inmensa dimensión espiritual que existe más allá de lo aparente y de lo cual toda la humanidad podrá beneficiarse. Likutei Alajot, Picadón 541. Así enseña el Rebbe Nachman, el principal sufrimiento del presente exilio es consecuencia de que Israel ha caído del Da'at superior, de la fe en la providencia milagrosa de Dios, y ha llegado subsecuentemente a la equivocada creencia de que todo depende de la naturaleza, del azar o del destino. De hecho, esta creencia es la causa misma del sufrimiento de la gente. Vivir entre las naciones gentiles y aprender de sus formas de vida ha llevado a pensar que todo depende de las leyes de la naturaleza y del destino.
Cuando vuelvan a obtener Da'at, conocimiento de la divina providencia, dejarán de sufrir, pues la verdad es que Israel se encuentra por encima de las leyes naturales. Solo cuando pecan, el cielo no lo permita, caen bajo el dominio de la naturaleza. Es entonces que sufren el exilio y la humillación. Likutei Moharán 1:252. Da'at, el santo templo. Todo aquel que tiene Da'at es como si el santo templo fuera construido en sus días. Berajot 33a. Cuando Dios así lo considere, enviará el Mashiach, cuya responsabilidad será construir el santo templo, que será utilizado para la plegaria y los sacrificios. Pero ciertamente podemos preguntar, ¿la construcción del tercer templo que anhelamos con todos nuestros corazones, acaso tiene solamente por objetivo ofrecer ciertos sacrificios? Es obvio que esto es mucho más profundo de lo que parece. ¿Qué es el templo y qué representa los sacrificios? La era mesiánica anunciará el amanecer de una época nueva, de gran Da'at, del conocimiento de Dios. Los recientes avances tecnológicos son grandes revelaciones de conocimiento, pero les falta la constancia de Da'at. El hecho de que la ciencia y la tecnología no puedan crear nada eterno indica que debe de haber algo más allá, que hay un conocimiento más grande que todos los avances de los investigadores y científicos, y lo hay. Ese conocimiento mayor es la espiritualidad, la divinidad. Hemos visto más arriba en el capítulo 14 que el mundo fue establecido mediante un sistema de 3 columnas. Estas se manifiestan en los 3 atributos de Jochma, Binah y Da'at. Jochma es un paralelo de la sabiduría que uno posee, aquello que la persona ha estudiado y conoce. Binah corresponde a la incorporación de esa sabiduría en la construcción de la propia vida. Da'at es la aplicación final de lo aprendido, la formación de una estructura completa que sea funcional. Da'at es la columna del centro, la combinación de la sabiduría que uno ha adquirido y la capacidad de utilizarla en forma lógica para arribar a conclusiones responsables y reconfortantes. Un análisis más profundo de la afirmación de nuestros sabios respecto de que Da'at es sinónimo del Santo Templo nos permite comprender mejor qué significa el Santo Templo a diferentes niveles. Como estructura física, el templo deberá contener un altar sobre el cual se ofrecerán diversos sacrificios, pero este santo templo también representa la construcción de la propia mente, la obtención de un nivel de Da'at y pureza. Este es el nivel en el cual uno es capaz de recibir la espiritualidad, de convertirse en un templo para el alma divina. Esto entonces lleva a desarrollar una conciencia de Dios. Desarrollar esta conciencia no es tarea fácil, es necesario realizar sacrificios, pues ese día una fuente brotará desde la casa de Dios. Joel 4:18. ¿Qué significa ofrecer un sacrificio en el santo templo y de qué manera se relaciona con nosotros? La palabra hebrea para designar un sacrificio es corbán. Su propósito es traer una ofrenda a Dios, así sea de agradecimiento, de pecado o una ofrenda quemada. Explica el Ari que el ser humano es la forma más elevada de vida, pero que cuando peca pierde su ventaja humana y desciende al nivel del animal. Cuando se arrepiente, el hombre trae un animal como sacrificio, indicando que desea sacrificar sus bajas tendencias animales y volver a su anterior nivel de ser humano. Así el pecador viene a la casa de Dios y ofrece un animal sobre el altar, tomando una forma de vida superior y ofreciéndola a Dios, elevándose a sí mismo de los niveles inferiores en los cuales ha caído.
y retornando a los niveles superiores. Al mismo tiempo, a través de su sacrificio, el hombre atrae a Dios, si así pudiera decirse, desde su exaltada morada, y revela su presencia hasta en los niveles más bajos. El sacrificio atrae la presencia de Dios sobre persona en este bajo mundo. Es así que el sacrificio une todos los mundos, el mundo inferior material con los universos espirituales, trayendo una revelación de la divinidad nunca antes percibida. Podemos llevar a esta idea más lejos aún. La palabra corbán proviene de la palabra karev, acercar. Así, cuando la persona trae un sacrificio en aras de Dios, literalmente se acerca a Dios al ofrecer un sacrificio. Tanto el Cohen, sacerdote que realiza el rito sacrificial, como el animal no pueden tener ninguna falla ni estar dañados. Baikra 21:18, 22:20. En un sentido más amplio, el acto de traer un sacrificio indica que, al servir a Dios, la persona debe de buscar temimut, plenitud, integridad. La Torá habla de la ofrenda de gracias, llamándola de Zebach Hashlamim, ofrenda pacífica. Levíticos 7:11. La raíz Shalem significa completo, pleno o perfecto, y también paz. Así, traer la ofrenda de gracias es similar a acercarse a Dios mediante la obtención de la plenitud, pues el Corbán lleva todos los mundos hacia su estado de perfección y plenitud. Esto a su vez trae la paz que reinará en los días del Mashiach. Likutei Moharán 1:14-8. El templo es el único lugar donde se permite la ofrenda de los sacrificios que acercan la persona a Dios, pues corresponde al Da'at, al conocimiento de Dios. Este conocimiento que les será revelado a todos en el futuro es una fuente de sabiduría que brota continuamente del santo templo, símbolo del intelecto expandido. El profeta Joel 4:18 previó una era en la cual este conocimiento será accesible a todos, en que la gente se habrá elevado por encima de sus instintos animales, pero hoy les cierran el camino a la comprensión de lo divino. La verdad es que la mente de la persona es el santo templo, o al menos debería serlo. Con Da'at, el hombre puede dominar y refinar sus bajos instintos, elevando su naturaleza animal para acercarse a Dios. Aquel que logra esto con alegría merece, incluso en esta época, una revelación de la divinidad, una revelación similar a la revelación global que será experimentada con la llegada del Mashiach. Al final, Da'at será ciertamente revelado. El logro del verdadero Da'at anunciará el final de todo sufrimiento. Esto llevará al retorno de los exiliados, la llegada del Mashiach y la reconstrucción del Santo Templo en un sentido espiritual y también físico. Tal es el poder de Da'at. Pronto y en nuestros días. Amén. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.